básicas de 15 ohms 60 grados se conectan en estrella a un sistema trifásico de 3 conductores a 240 voltios. El sistema de 3 conductores 50 Hz, la frecuencia. Las líneas tienen entre la alimentación y la carga impedancias de línea ZL que es 2 más J1. 2 más J1. Ohm. A. Hallar el módulo de la tensión compuesta en la carga. O sea, esto nos está diciendo lo siguiente. Acá hay algo nuevo, distinto de los ejercicios anteriores. Tenemos 3 impedancias que están conectadas en extremo. Acá tenemos Z, ZR, ZS, ZT, R, ST, y nos dice, cuidado esto, que las líneas tienen entre la alimentación y la carga impedancia de línea de 2 más J1 ohm. O sea que acá vamos a tener esto, las impedancias de línea, ZR. Ahí tengo una ZL, acá tengo la otra, y ahí tengo la otra. Ahí están las 3 impedancias. Eso sería algo más real porque los conductores tienen resistencia. Claro, que es lo que estamos considerando acá, que hasta ahora no lo hemos considerado. Estamos considerando la impedancia que tienen los conductores que me alimentan la carga. Hasta ahora nunca lo habíamos considerado, pero en este ejercicio nos dice que consideremos eso. Esto es la impedancia de línea, o sea, la impedancia que tiene toda la línea que me está alimentando esa carga, que esa carga conectada en estrella podría ser, qué sé yo, ¿qué podría ser esa impedancia? Un motor eléctrico, por ejemplo, ¿o no? ¿Se acuerdan que hicimos uno de los ejercicios al principio? Dijimos, nos dan un motor eléctrico y nos dice hallar la impedancia equivalente en triángulo. ¿Está? ¿Por qué motivo? Bueno, porque cualquier carga la podemos representar a través de impedancias, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora lo que nos está pidiendo en el punto A, nos pide esto, que hallemos esto. La tensión de línea, o sea, U sub RS, por ejemplo, ¿está? En la carga. Esa es la tensión de línea en la carga. ¿RT no sería, bro? Perdón, RT, tienes razón, sí. En este caso, así como la he representado, sería U sub RT. Pero es una tensión compuesta, ¿sí? Cuidado, porque acá nos está hablando, nos dice que calculemos qué cosa, nos dice el módulo de la tensión. El módulo, o sea, me dice, podemos trabajar acá en forma escalar, no en forma vectorial si queremos, porque me están pidiendo el módulo. ¿Está? Bueno, a ver, voy a trabajar entre paréntesis, en forma escalar. Me están pidiendo el módulo de esa tensión. Yo no puedo trabajar en forma escalar es decir, para determinar algunos parámetros, lógicamente lo tengo que hacer en forma vectorial. Pero ¿cómo lo hago esto? Fíjense, muy simple, porque si un sistema trifásico equilibrado de 240 voltios, ¿dónde están los 240 voltios? Los 240 voltios los tengo acá. Ahí tengo 240 voltios. ¿Sí? Acá. Bien.
Pero yo quiero saber cuánto vale la tensión compuesta ahora acá en la carga. Y esto me va a producir caída de tensión, ¿o no? Me va a producir una caída de tensión. ¿Por qué los 240 voltios están entre R y S? ¿Cómo? ¿Por qué los 240 voltios están entre R y S? O si querés entre S y T. ¿Y por qué no entre R y T? ¿Cómo? ¿Por qué no entre R y T? Sí, también. Y no tendríamos entonces el valor ya. No, no, acá mirá, a ver, yo te representé aquel allá, esto acá, ahí tenés 240 voltios, y acá también tengo 240 voltios, ¿no es cierto? Pero acá los tengo, ahí tengo 240 voltios, acá se produce una caída de tensión, Claro. por lo tanto, lo que voy a tener ahora acá entre estos dos puntos va a ser una tensión inferior. Eso es lo que nos pide que averiguemos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, es muy fácil esto. ¿Por qué? Porque acá es un sistema equilibrado. Entonces, por ser equilibrado, es simple la cosa. Acá yo voy a tener circulando la corriente IR. Bueno, acá lógicamente IS, y acá la hice usted, pero con que yo considere una, demasiado. Y entonces, estas dos impedancias que están acá, miren ustedes, ¿cómo están esas dos impedancias? En serie, ¿sí? En serie. Yo puedo considerar esto como si fuese un sistema monofásico. Entonces voy a decir que voy a tener una Z equivalente que va a ser igual a ZR más ZL. Bueno, lógico. Acá tengo que poner los valores, tengo que trabajar, ¿no es cierto?, con los vectores de las impedancias, lógicamente, no puedo trabajar con módulos, pero puedo sacar una Z equivalente. Y si saco una Z equivalente, estas dos las voy a poner en una sola impedancia. Y como el sistema es equilibrado, por más que no tenga neutro, puedo determinar perfectamente cuánto vale la corriente IR, ¿o no? ¿Cómo sería entonces la corriente IR? Y esa corriente IR sería la tensión, una tensión de fase, o sea, pongámosle UR, sobre Z equivalente, ¿o no? Claro. Y después, si ya tengo IR, entonces miren, tengo IR. Si yo multiplico ahora IR por ZR, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo esta diferencia de potencial, acá, sobre la carga. Y si esa diferencia de potencial la multiplico por raíz de 3, ¿qué es lo que obtengo? La tensión de línea sobre la carga. ¿Me explico? Bueno, eso es todo. O sea que vamos a tener la caída de tensión UZR, la caída de tensión en la impedancia, en esta. ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a IR multiplicado por ZR. ¿Y acá qué es lo que obtengo? Y voy a obtener un vector, módulo y ángulo. Y después, ¿qué es lo que hago? Y tomo el módulo solamente. Y el módulo lo multiplico por raíz de 3. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo esta diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Me explico? Bien, entonces pongámosle URT va a ser igual a UZR multiplicado por la raíz de 3. Listo. Como la raíz de 3 lo voy a multiplicar por el módulo, bueno, voy a obtener módulo y ángulo, pero lo que me están pidiendo es el módulo solamente. Esa sería la respuesta. Bien, ese es el punto A. Y después tenemos el punto B, que nos dice el módulo de la caída de tensión en la línea. El módulo de la caída de tensión en la línea. ¿Y qué es lo que sería eso? Punto B. El módulo de la caída de tensión en la línea es esto. U sub ZL. U sub ZL. ¿Y a qué va a ser igual U sub ZL? E
va a ser igual a esa IR que hemos obtenido multiplicado por el ZL. Y también voy a obtener módulo y ángulo. ¿Cuál es el resultado? El módulo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? Sí. La pérdida de potencia activa en la línea. Pérdida de potencia activa en la línea. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que es una pérdida de potencia activa? ¿Cómo lo interpretamos? O sea, pérdida de potencia activa me está diciendo la pérdida debido a la resistencia interna de la impedancia. ¿Y cómo determino eso? O sea que la pérdida de potencia, ¿sí? Esa pérdida de potencia va a ser igual a la corriente, ¿no? Al cuadrado multiplicado por ZL. En realidad serían por los 2 ohms de ZL. Por 2 ohms. los 2 ohms del ZL, no por ZL. Esto, ¿qué es lo que es esos dos? ¿Qué es lo que es? ¿No es R? Claro, la Es R. resistencia de la impedancia. Entonces por la R de la ZL, o sea por 2 ohms. Pero cuidado, la pérdida de potencia total. Si yo lo dejo así, estoy tomando solamente un solo conductor, multiplicado por 3. ¿Está? Bien. Ejercicio sí. Entonces la IR y SIT son iguales. Claro, claro. Por eso hemos trabajado solamente con una sola. Porque me dice que las tres son iguales. Sistema equilibrado. Las tres impedancias iguales y las tres impedancias de líneas iguales. Entonces por eso que trabajamos solamente con una sola fase. Sí. Porque si vos estás haciendo I cuadrado por R, al hacer I cuadrado por R estoy tomando la pérdida de potencia que se produce en este conductor, en uno. Pero la pérdida de potencia total es este más este más este. O sea, 3 multiplicado por, ¿está? I cuadrado por Z, por el valor real de la impedancia ZL. Profe, en un sistema equilibrado, ¿las impedancias siempre son iguales o no? Claro, Sí. justamente por eso es equilibrado, porque las impedancias son iguales. ¿Sabes lo que pasa en el comité? Porque acá decía en la línea, no sabía si lo tenemos que interpretar como total, ¿sí? Pero es pérdida, ¿qué es lo que dice? Fíjate. Dice la pérdida de potencia activa en la línea. En la línea. Por eso, vamos a ver. Ah, vos me decís en una sola o en total. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, no sé si, Ah. ¿cómo lo tengo que interpretar? No. Cuando nos dice ahí en la línea es total. Total. Si no nos diría en una de las fases. ¿Entendés? Si me dice en una de las fases, sí, tengo que considerar esto. Cuando te dice en forma genérica, así en la línea, es como cuando te dice un sistema trifásico 240 voltios, te está dando el valor de esa tensión de línea que vos tenés. Por eso es el total. Bien, vamos al número 11. A partir de los datos de esta ejercicio. ¿Cómo? Dice que no borre los datos, que a partir de los datos de esta ejercicio. Ah, el que sigue. Ya lo borré. No importa. Sí. Sí, la verdad es que no lo leí, por eso. Entonces no vamos a dibujar el dibujo, no lo vamos a borrar, porque seguramente nos va a servir. A ver, se desea mejorar el factor de potencia del ejercicio anterior a 0,85. ¿Cuál es la potencia necesaria en capacitores para lograrlo? Bien, hay que llevar el factor de potencia a 0,85.
Primero que nada, para poder llevar el factor de potencia a 0,85 debo conocer cuál es el factor de potencia que tenía. ¿Está? ¿Se acuerdan? La Q sub C, el Q del capacitor que hay que poner, P por la tangente de phi' menos la tangente de phi. ¿No? Hay que corregir el factor de potencia. ¿Qué es lo que era corregir el factor de potencia? Acá tengo P, tengo Q, tengo S. Corrijo el factor de potencia. Voy a tener ahora S'. Este es phi. Al ser un capacitor no iría para abajo. Este es phi'. Entonces, el Q sub C que yo debo poner es ese, Q sub C. ¿Está bien? Al poner capacitores me van a entregar potencia reactiva capacitiva, que con esta que yo tengo acá, que era inductiva, por eso hacia arriba, entonces me va a quedar ahora este ángulo phi'. Entonces acá decimos, bueno, a ver, Q sub C es igual a este valor que yo tenía al principio, Q, sobre este valor que me queda acá, que es Q'. Perdón, Q sub C va a ser Q menos Q'. ¿Está bien? ¿Sí? Q es el valor inicial, Q' es el valor final, Q sub C es este que está acá. Entonces me queda que Q sub C, Q lo puedo expresar como P por la tangente del ángulo phi. Eso es Q, ¿verdad? Este que está acá, Q, tangente opuesto sobre adyacente, por lo tanto Q va a ser igual a P multiplicado por la tangente del ángulo phi menos Q'. Y Q' también va a ser P multiplicado por la tangente, pero ¿de quién? De phi'. ¿Está? Bien, entonces saco factor común P, me queda Q sub C va a ser igual a P, que multiplica a la tangente de phi menos la tangente de phi'. Esa es la expresión de Q sub C. Esta es la que tenemos que aplicar. Entonces, para eso hay que conocer P y hay que conocer phi, porque lo único que tengo es phi'. ¿Qué es lo que me dice? Y me dice coseno de phi' igual a 0,85. Tengo el coseno de phi'. Entonces ahora debemos saber cuánto es el coseno del ángulo phi. Acá podemos tener una doble interpretación. ¿Está? Dice, se desea mejorar el factor de potencia del ejercicio anterior. Bien, a ver, y acá hay dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque nos dice del ejercicio anterior solamente. Entonces, yo puedo interpretar que quiero mejorar el factor de potencia de la carga solamente. Entonces, es una interpretación. Pero puedo interpretar que hay que mejorar el factor de potencia de todo. Carga más línea. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, a ver, nosotros ¿qué vamos a hacer? No, solamente vamos a tomar la carga y vamos a corregir el factor de potencia de la carga. Porque esta, digamos, es una línea que me está alimentando esta carga, entonces yo tengo solamente posibilidad de corregir acá en la carga, ¿está? Pero se puede dar para la doble interpretación, porque no está especificado. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el coseno de phi? ¿O cuánto vale el ángulo phi? El ángulo phi vale 60 grados. ¿Por qué motivo? ¿De dónde lo sacaron? Claro, porque en el ejercicio anterior
nos decía, ¿no es cierto?, que teníamos la impedancia de carga Z era de 15 ohm a 60 grados. Entonces ahí está el ángulo phi, 60 grados. Entonces phi igual a 60 grados, por lo tanto, bueno, sí, phi me hace falta. Phi 0,5. ¿Y phi prima? Arco coseno de 0,85. Phi prima igual arco coseno 0,85, ¿cuánto les queda? 31,8. 31,8 gramos. ¿Ah? Bien. ¿Y P? ¿Cuánto vale P? ¿Me falta el valor de P? No lo tengo ahí. ¿Cómo saco ese valor de P? Tengo las corrientes y las tensiones, puedo aplicar o no para calcular. ¿Cómo? Con las corrientes y las tensiones que las tengo, puedo aplicar o no. Pero no hace falta hacerlo tan difícil. No, es más fácil. ¿Cómo? No. ¿Qué es lo que sacamos en el ejercicio anterior? Pero la pérdida de potencia que tenés en la línea, debido a la corriente que circula por la línea, produce una pérdida de potencia. Ahora estamos hablando de la potencia que consume la carga. ¿Está? ¿Cómo la puedo sacar? No. Muy fácil, muy simple. A ver. Las pérdidas, la potencia de pérdida, I cuadrado por la impedancia. O sea, acá, esto, a ver, ¿por qué no lo pasamos a coordenadas rectangulares? Esta Z sería igual a parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Fíjense, a ver, ¿por qué no me dan ese valor, por favor? 7,5 más 13. 7,5 más 13. Sí, 3. 13. ¿Sí? 4. 4 a 13. Acá tenemos. Bueno, fíjense que ahora, si yo tengo ahora Z expresado de esa manera, es más fácil. ¿Está? ¿Cómo saco ahora la potencia P? Y R al cuadrado. Como lo hicimos recién, ¿no lo hicimos recién? Nada más que recién lo hicimos con esta impedancia. Pero ahora estoy acá en la carga. El valor de P lo puedo sacar como 3 multiplicado por el valor de IR al cuadrado, que era el valor que obtuvimos recién de la corriente, multiplicado por 7,5 ohm. Ahí tengo el valor de P. ¿Se dan cuenta? Es una forma muy simple. Bueno, también, a ver, lo podríamos haber hecho raíz de 3 por la tensión, 240 voltios, por la corriente, multiplicado por el coseno de 60. También lo podríamos haber hecho por ese lado. O sea, tenemos distintas alternativas. ¿Sí? Con todas vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, ahí tengo entonces, determino el valor de Q sub C. Esa sería la potencia reactiva de los capacitores para corregir ese factor de potencia. Después en el punto B, ¿dónde debería ser colocada la batería? Ahora nos dice dónde hay que colocarlo, acá en el dibujo, ¿dónde lo ponemos? Y si yo estoy corrigiendo, solamente estoy corrigiendo la carga y lo tengo que poner acá, esos capacitores, ¿verdad? C, y acá tengo el otro. Ahí tengo C. ¿Está? Entonces, fíjense, ahí es el lugar correcto. ¿Qué pasa si yo vengo y lo pongo acá atrás de la carga? ¿Qué pasa si lo pongo acá? Por ejemplo, vengo y represento el C. Digo, bueno, acá pongo un capacitor, ahí, después pongo otro capacitor entre, bueno, ahí tengo uno, entre estos dos, y pongo, no, pero estamos en la misma, no he dicho nada, pero estamos en la misma. Tiene que estar, sí, estaríamos ahí, es lo mismo, que ponga así de este lado, que lo ponga al otro lado. Pero siempre
si hubiéramos dicho, a ver, si hubiéramos dicho, bueno, no, pero hay que corregir todo, tenemos que corregir esto más esto. Entonces, ¿ahí dónde tendrían que haber estado los capacitores? Acá. Siempre tiene que estar delante de la carga, ¿está? Porque ahí es cuando se produce el intercambio ese a modo de circuito oscilante LC entre el capacitor y la carga. Lo tengo que tener adelante, ¿verdad? Bueno, ahí es donde tienen que estar conectados. ¿Y qué más nos dice? Nos dice ¿cómo conviene conectar los capacitores? ¿En estrella o en triángulo? ¿Y por qué? ¿Cómo conviene conectar el capacitor? ¿Estrella o triángulo? ¿Cómo lo he conectado yo ahí? Ahí están conectados. ¿Están conectados en triángulo? Ahí están conectados en triángulo, exactamente. ¿Por qué los puse en triángulo y no en estrella? ¿Qué les parece? ¿A qué tensión está? ¿Con qué tensión está trabajando cada capacitor? En ese caso está trabajando con la tensión de línea. Y si yo lo conecto en estrella, ¿qué tensión van a tener aplicada? De fase, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por ese motivo se deben conectar en triángulo, porque va a depender la potencia reactiva, esta Q sub C que hemos calculado nosotros. Q sub C yo la puedo expresar en función de la tensión, ¿no es cierto? La puedo expresar como la tensión al cuadrado sobre XC. ¿Verdad? ¿Está bien eso? ¿Sí? Claro, es decir, a ver, P yo puedo decir que es I cuadrado por R, pero también puedo decir que es U cuadrado sobre R. Eso es P. Y como estamos hablando de Q, bueno, es lo mismo. Lo puedo poner como I cuadrado por XC o lo puedo poner como U cuadrado sobre XC. La reactancia, ¿sí? XC. Bueno, entonces, esa potencia reactiva, si yo lo pongo en estrella, acá voy a tener el valor de fase. Por lo tanto, la potencia reactiva que está entregando el capacitor va a ser más chica a que si yo lo conecto en triángulo. ¿Por qué? Y porque si lo conecto en triángulo, este valor pasa a ser un valor de línea. El valor de línea está ahí de 3 veces más grande que el de triángulo. ¿Me explico? Y como está elevado al cuadrado, quiere decir que me va a entregar el valor de Q sub C que me entrega conectado en triángulo es 3 veces más grande que el valor de Q sub C que me entrega conectado en estrella.